Hola mis hermanos, soy el Padre Jorge y como siempre espero que estemos bendecidos por el Señor, llenos de su amor, llenos de su poder, llenos de su misericordia. Hoy nos encontramos de nuevo en esta sección de mi canal Hablemos de. Y como siempre estamos con el hermano Juan Lozada, que nos está sirviendo acá. Hola. Hermano, ¿cómo está? Pues muy bien, padre. Aquí gozoso porque terminamos la semana. Ahora estaba haciendo mi trabajo, como yo digo, part-time, que ese es mi trabajo que pone la comida en la mesa, ¿verdad? Sí. Y entonces ahora va a empezar mi trabajo full-time, que es con la iglesia, Con la iglesia. a tiempo completo. De todas maneras, la iglesia, el trabajo con la iglesia siempre continúa. Uno nunca Exacto. sale a vacaciones con la iglesia. Y luego yo, muchas veces en mi día libre, yo continúo trabajando. Sí, Uno nunca cierto. termina, sí. Sí, entonces, como les decía, esta sección la comenzamos la vez pasada. Este es el segundo video. El primer video fue presentándoles al hermano Juan, que hablamos de los hermanos Cheo. Hablemos de los hermanos Cheo. Si no lo han visto, van a ver la tarjetica en alguna parte del video para que entren y también conozcan al hermano Juan y su comunidad, su congregación de los hermanos de San Juan Evangelista en Puerto Rico. Amén. Los hermanos Cheo, en la isla. Muchas gracias. Sí, sí. Pero antes de hablar de empezar esta temática de que vamos a hablar hoy, que yo creo que de alguna manera hoy, aparte por la miniatura del video, ya se dieron cuenta igual, ¿qué tal si empezamos con la oración? Es muy importante. Muy bien, padre. Y la oración la vamos a tomar del libro de Isaías, el capítulo 7, versículo 14. Bueno, vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Comerá requesón y miel hasta que sepa rechazar el mal y elegir el bien. Pues antes que el niño sepa rechazar el mal y elegir el bien, el país de esos dos reyes que te infunden miedo habrá sido abandonado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu dinastía días como no los ha habido desde que Efraín se separó de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesús, en este día, en esta tarde o noche, dependiendo de cómo estén viendo el video en este momento, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por tantas maravillas que haces con nosotros, especialmente por nuestra Madre, la Virgen María. Tú nos has dado a María para que fuera nuestra Madre, para que estuviera con nosotros, para que ella en todo momento nos diera a la salvación del mundo a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Santa María, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya como se dieron cuenta, y probablemente vieron en la miniatura antes de comenzar el video, vamos a hablar de María. ¿Por qué vamos a hablar de María? ¿Por qué cree que vamos a hablar de María? Hermano, ¿por qué vamos a hablar de María? Bueno, María es un personaje tan importante en nuestra fe cristiana católica, pero también es muy incomprendida, es muy, en algunos sectores cristianos, es hasta rechazada. Así que queremos aclarar la postura de la Iglesia sobre María, la Madre de Dios. Muy bien. Eso es lo primero. Vamos a clarificar acerca de María algunos de los elementos que de pronto
pueden tener dudas acerca de nuestra madre, de por qué para nosotros los católicos, María es tan importante, pero a la vez también es porque ahorita el mes de mayo, este mes que está comenzando precisamente hoy, 1 de mayo, está consagrado a la Virgen María. Cierto. ¿Y por qué consagramos mayo a María? Esa mes de las flores, ¿no? Y también ¿sí? Es la Anunciación. No, la Anunciación es en marzo. En marzo. Ay, padre, me agarró ahí, me agarró en babia. Bueno, vamos a ver. Primero sí, lo de las flores. Estamos en mayo, estamos en primavera. Tenemos muchas flores y de hecho es tradición acá en los Estados Unidos. Me parece bonito que los niños coronan a la Virgen María. Las iglesias tienen estatuas como la que estamos viendo acá y ellos llegan antes de la misa y le ponen una corona de flores a María. ¿Sí? Ajá. También pues es una tradición histórica a través de la iglesia, desde el siglo XVI con San Felipe Neri, que fomentaba la costumbre de adornar las imágenes de María con flores durante mayo. Okay. ¿Sí? Luego el Papa Pío XII consagró oficialmente esta fiesta a la Virgen María, reforzando esa tradición de ofrecerle. Entonces desde San Felipe Neri, que empieza a ofrecerle flores a María e invitar a la gente que lo haga, el Papa Pío XII en el siglo XVII consagra oficialmente esta tradición a María y ofrece el mes de mayo a la Virgen María. De hecho, el mes de mayo también está consagrado a las madres. Y es porque María es la Madre de Dios, María es la Madre nuestra, y por eso nosotros también estamos honrando a nuestras madres, porque ellas son también el reflejo de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Sí. No, y es muy interesante que la persona, nosotros todos y cada uno somos amados por Jesús. Pero yo entiendo que durante su vida humana, la persona más importante para Jesús tuvo que haber sido su madre. Sí. ¿Verdad? Y fíjense que en el momento que él está en la cruz, lo habían escupido, lo habían azotado, le habían quitado hasta la vergüenza como varón porque lo desnudaron. Claro. Le habían tratado de quitar todo, pero guardó el mejor regalo para lo último desde la cruz cuando se le entrega a Juan. Al discípulo amado. Al discípulo amado. Y fíjese qué interesante que dice la palabra que se la llevó para su casa y la tenía entre sus cosas más preciadas. Más preciadas. Y ese era el apóstol, ¿no? O sea que si el apóstol la apreciaba, ¿por qué nosotros no? Exacto. Entonces, eso sí, complementando eso también, el 13 de mayo de 1917, por cierto, la Virgen María se le aparece a los 3 pastorcitos en Fátima, en Portugal. Sí. A Lucía, a Francisco y a Jacinta. ¿Sí? Entonces, también mayo tiene ese carácter especial. Es un mes primaveral. San Felipe Neri le ofrece flores a María. El Papa Pío XII en el siglo XVII, pues, le ofrece, consagra este mes a María. Y también tenemos el 13 de mayo. La aparición. La aparición de Nuestra Señora de... ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad, amigos? Fátima. Sí. Muy interesante. ¿Qué más podemos decir sobre María? ¿Quién es María, por cierto? ¿Quién es María? Pues de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Y a lo que nos enseña nuestra iglesia, ella es la elegida para traer al mundo a Dios mismo. El Emanuel nos dijo la palabra. Claro, el profeta Isaías ya lo decía. De hecho, si nos pudiéramos ir mucho más atrás, en el libro del Génesis, capítulo 1, perdón, miento, capítulo 3, los padres no mienten, por cierto, pero me equivoco, es una expresión. Ya el libro del Génesis, cuando la serpiente tenta a Eva, exacto, que Dios le dice a la serpiente que va a poner enemistad entre su descendencia y la descendencia de la mujer, exacto, que es la descendencia
de María, que es el Jesús, ¿cierto? No es María en sí, pero es Jesús mismo. Exacto. ¿Sí? Entonces, María está de alguna manera prefigurada, aunque la iglesia no habla de determinación, no está determinada a ser la madre de Dios, sí está profetizada, pero Dios nunca rompe la libertad del ser humano. Ujú. Por tanto, le dice a María, o le pide permiso a María, al enviar al ángel Gabriel, a decir si quiere ser la madre del Señor. Ella pudo haber dicho que no. Claro. No quiero ser la madre. ¿Por qué? Porque es que decir que sí implica que no sé, que vaya presa, que la apedren. José la había puesto en vergüenza. Exacto. Aparte del divorcio, la pueden tratar como una cualquiera. Le iba a afectar a su familia también. Afectar a su familia. Pero ella es valiente y ella decide decir, sí, yo quiero ser la madre del Señor, y por eso es una de las cosas que le aceptamos. Y de hecho es una de las características de las cuales algunos teólogos hablan sobre María, de que María es la primera cristiana, puesto que Jesús siempre dice, tenemos que hacer la voluntad del Padre. De hecho, era una de las lecturas del Evangelio no recuerdo si fue del miércoles o del jueves. Okay. Jesús dice, la voluntad de mi Padre es que todos crean en el Hijo del Hombre, en Jesús. Y Jesús constantemente nos dice que tenemos que obedecer a Dios, que tenemos que obedecer al Padre. Uh-huh. María, al decir, sí, yo quiero ser la madre del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, de hecho he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella ya está haciendo, desde antes de que Jesús naciera, lo que Jesús viene y nos dice, que hay que ser la voluntad del Padre. Entonces ella es, de alguna manera, es la primera cristiana, pero ella pues perfectamente puede haber dicho que no. O sea, que búsquese a otra. Y Dios tranquilamente pudo buscarse a otra. No sabemos si en la historia Dios había escogido a otra mujer y la otra mujer le dijo que no, y esta vez es María. Exacto. Pues no sabemos. Pero le damos gracias a María por eso. Claro. María, que fue obediente, que fue humilde, que fue una mujer que aceptó esa misión de ser la madre de Dios. Con todas sus implicaciones, con todas ¿verdad? Sus implicaciones. Es hombre muy serio. Hace algunos años yo escuchaba a Martín Valverde, un cantante de música católica, hablando sobre María, y él decía, y es interesante lo que él dice, él dice que cuando María le dijo que sí al Señor, que sí a Dios, María tuvo más aventuras que Rambo e Indiana Jones juntos. Lo dice en esa expresión, que es curioso. Yo no sé si las nuevas generaciones sabrán quién es Rambo. Indiana Jones tal vez, pero no sé si saben quién es Rambo, pero son personas de acción, personas de acción de los años 80. Yeah. Que estamos hablando de Schwarzenegger y de Sylvester Stallone y de ¿quién es Indiana Jones? Harrison Ford. Que estaban haciendo esos personajes en el cine. Sí, María es una aventura, esa aventura de estar en embarazo y salir a servir a su prima Isabel. Esa aventura de estar a punto de dar a luz e irse hasta Belén, a dar a luz en un pesebre. Esa aventura de salir de Belén para Egipto, porque iban a matar al niño, con esa adrenalina y ese miedo de que iban a matarlos, iban a matar al niño, y no, el rey mandó a matar a todos los infantes. Sí, los recién nacidos. Y todo lo que implica lo que María vivió cuando el niño se le desapareció, pensando que estaban con sus otros familiares en la caravana y Jesús por ninguna parte, y luego encontrar a Jesús en el templo y decir, es que yo estaba haciendo la voluntad de mi Padre. Exacto. Eso son aventuras de María, que el Evangelio nos dice que María conservó todas esas cosas en su corazón. En su corazón. Y es muy curioso, Padre, porque Dios la va a elegir. Y me recuerdo, si no me equivoco, te me va a corregir, ¿verdad? Sí. Cuando la llaman Inmaculada Concepción, en la iglesia dice que ella fue virgen antes, durante y después del parto. Sí. Eso es, tú dices, wow. Uh-huh. O sea, entonces María era una vasija preparada por Dios que no tenía ni una mancha ni nada. O sea que, porque Dios no puede entrar en algo que está manchado.
Sí. Así es, por eso la Inmaculada Concepción, ahora que habla de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, patrona de los Estados Unidos, por cierto, Es cierto. que es una fiesta muy querida por muchos de nuestros países latinoamericanos. En países como Sí. Costa Rica es el Día de la Madre, por ejemplo, el 8 de diciembre, Exacto. el Día de la Inmaculada Concepción. En Colombia tenemos la tradición del Día de las Velitas, donde tenemos la velita el 7 de diciembre, las vísperas de la Inmaculada Concepción. Pero la Inmaculada Concepción no es lo que mucha gente piensa, que María concibió a Jesús sin pecado original. No. Ujú. María fue concebida en el vientre de Ana Exacto. sin pecado original. Entonces podemos decir que en la historia solo han habido 4 personas sin pecado original. Estamos hablando de Adán y Eva. Ujú. Ya ellos pecaron y generaron Y el pecado original, después- pero ellos fueron creados sin pecado original. Estamos hablando obviamente de Jesús, porque Jesús es igual que nosotros, menos en el pecado. Y Ujú. estamos hablando de María, Exacto. Su que madre. fue concebida sin pecado original, y que sus padres fueron Ana y Joaquín. Que de hecho es interesante la historia de Ana y Joaquín, porque Ana no podía tener hijos, Ujú. y Ana le dice al Señor, según la tradición, porque eso no está en ninguna parte en la Biblia, que ese niño, que si pueden tener un hijo, lo iban a consagrar a Dios. Y nació fue María, la Virgen María. Ah, Entonces, es interesante. De hecho, el nacimiento de María se celebra el 8 de septiembre. Ajá. 8 de septiembre, que es antes de que son 9 meses, perdón, 9 meses después de Exacto. la Inmaculada Concepción. Al 8 de noviembre, Exacto. al 8 de septiembre, estamos hablando de 9 9 meses. meses. Ok. Así como celebramos la Asunción del Señor, que esa fiesta es doble, porque es fiesta de Jesús, Ujú. es el nacimiento, es el anuncio de que Jesús iba a nacer, pero a la vez es una fiesta mariana, porque la gente Exacto. se le aparece a María. Y 9 meses después, 25 de marzo al 25 de diciembre, estamos Sí. 9 meses para Navidad. Aquí es el 8 de diciembre, en la Inmaculada Concepción, y 9 meses después, perdón, el 8 de septiembre, María nace, y Ujú. celebramos pues el 8 de septiembre, Ujú. y obviamente pues es consagrada y criada con devoción, y criada a Dios desde que era pequeña. Sí. Y digo, siendo criado en esa familia, ¿verdad? De José, María, los educadores de Jesús, ¿quiénes fueron? O sea que Joaquín y Ana tuvieron que encargarse de la instrucción de María y luego ese conocimiento ya se lo pasa a Jesús y también José. Claro, yo me imagino a Jesús, o sea, aunque no está en las Sagradas Escrituras, yo me imagino a Jesús como todo niño, estando en la casa de los abuelos. Exacto. En la Exacto. casa de Joaquín, en la casa de Ana, mientras María y José estaban haciendo, José en su carpintería y María haciendo Exacto. sus cosas, tal vez lavando, cocinando, organizando, y Claro. Joaquín y Ana tal vez cuidando, Claro. porque María nació en Nazaret, Ujú. y a Jesús de hecho lo llamamos Jesús de Nazaret. Ujú. Jesús fue criado en Nazaret. Después de que José y María regresan desde Egipto, se van para Nazaret, y Jesús crece en Nazaret. Ujú. Por eso cuando él está en Nazaret, mucha gente no, o sea, tiene la duda de por qué Jesús está haciendo lo que está haciendo. Ujú. Se dice, no, un momento, su padre no es José, su madre no está acá, sus familiares no están acá, ¿cómo es posible? Bueno, entre los familiares, Joaquín y Ana estaban ahí, claro, Claro. como Sí. todo. Y entonces son cositas que muchas veces escuchamos muchas voces a nuestro alrededor negativas Sí, claro. en contra de la persona de María, ¿no? Y cuando miramos las escrituras que ya están proclamando ese evento, ¿no? Y vamos al Apocalipsis, cuando dice que el dragón se lanzó detrás de la mujer y vomitó como un río de lava detrás de ella, y vinieron los ángeles y se la llevaron en alas. Es la mujer, ¿verdad? Es la mujer. Porque es la mujer que el Apocalipsis dice, apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies y una corona de 12 estrellas. De 2 estrellas. Entonces, volviendo a la pregunta original, Sí, ¿quién es María? Entonces, María Ok. ya dijimos, María es obviamente la madre de Jesús. claro. Es obediente, es la primera cristiana, hija de Joaquín y Ana, esposa de José.
Esposa siempre, como dice una canción, la esposa siempre alegre de José. Ajá. Entonces María estuvo con José. Y yo siempre he dicho, sobre todo cuando parejas vienen y me dicen que tienen problemas matrimoniales, tienen dificultades, yo siempre digo, miren la Sagrada Familia. Y nosotros nos llamamos la perfecta familia. Llamamos Sagrada Familia porque ellos tuvieron dificultades con cualquier pareja, ¿cierto? Por ejemplo, María tratando de pensar, ¿cómo le digo yo a José que estoy en embarazo y que el Espíritu Santo es el papá? Exacto. José no le creyó. Exacto. La Biblia dice, las Escrituras dicen que José iba a divorciarse de María. Sí, al enterarse, sí. Secretamente, porque era un hombre justo, pero decía, tanto es que Dios manda el ángel a decirle a José, bueno, espera un momento. Exacto. Sí, es verdad, María va a tener un hijo y el Padre es el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo van a ser a través del Espíritu Santo. María pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hijo? Eso está como la Llorona. A la Llorona. Sí, no, sí, mentiras. Sí. Pero sí, ¿dónde estará mi hijo? No, o sea, él se preocupa por su hijo. Claro. Tanto que va a Jesús, va a preguntarle a Jesús. O sea, a buscar a Jesús y dice, los discípulos de Jesús, tu madre y tus familiares te están buscando. Exacto. Entonces, porque está preocupado, se preocupa por Jesús. Y obviamente María estuvo con José hasta que José muere. No dice realmente las Sagradas Escrituras cuando muere José, pero se ha de suponer que José muere antes, tal vez antes de que Jesús empiece su vida pública. Claro. De la presentación, desde la pérdida del niño Dios en el templo, no escuchamos más acerca de José. Pero se supone que José, o se cree que José muere antes de que Jesús empezara su vida pública. Por eso, una de las razones, y vamos a hablar de esto más adelante, es por esa razón, Jesús le da a su discípulo amado a María como su madre. Sí, porque si Jesús hubiera tenido otros hermanos, él no podía, la ley se lo prohibía. Sí, exactamente. Y no eso es algo que muchas veces no se nos explica a nosotros. Que él, aunque fuera el primero, el primogénito, él no podía entregarle a María a nadie si habían hijos. Exacto, exactamente. Sí. Entonces María, madre de Jesús, hija de Joaquín y Ana, obediente al Padre, de alguna manera la primera cristiana, esposa de José. Pero también decimos que María es madre de la iglesia, por lo que estamos diciendo. Exacto. En el Evangelio de San Juan, solo San Juan lo narra, y por eso se cree que el discípulo amado es Juan, aunque el Evangelio nunca dice el nombre del discípulo amado. Jesús le entrega a María como madre. Entonces ya sabemos, María no tuvo más hijos. La Iglesia Católica cree que María, como usted lo decía hace rato, María es virgen antes, durante y después del parto. ¿Sí? María no tuvo más hijos. Ahora, hay mucha gente que viene con el texto o con la pregunta, padre, pero es que el Evangelio dice que tu madre y tus hermanos vienen a visitarte. O el Evangelio cuando Jesús está predicando en la sinagoga en su tierra natal, en Nazaret. Y la gente dice, un momento, su padre no es José, su madre no es María, sus hermanos no son tales, sus hermanas no están aquí. Hay que entender el contexto. Primero, la Biblia nunca fue escrita en inglés, ni en español, ni en francés. Incluso no fue escrita ni en latín. El latín es una traducción. El texto original, la Vulgata, que fue traducida por San Jerónimo. Exacto. ¿Sí? Entonces, la Biblia en sí es una traducción de una traducción, de una traducción, de una traducción. Es una interpretación. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar Sagradas Escrituras en el seminario, eso nos decía el profesor. Nos decía, la Biblia que tenemos, esa Biblia que tenemos acá, es una interpretación, de una interpretación, de una interpretación, de una interpretación. ¿Por qué? Porque Dios no habla en palabras humanas. Todo lo que los humanos estamos haciendo es interpretando lo que Él quiere decirnos. Entonces ya es una interpretación. Claro. Que se escribe en 3 idiomas específicos. Hebreo, arameo y griego. Segunda interpretación. Tercera interpretación. Está traducida del griego, del hebreo y el arameo al latín. Y cuarta interpretación. Está traducida del latín a los diferentes idiomas. Claro. Y muchas veces encontramos traducciones más fieles al latín, más fieles al griego y otras traducciones no tanto. Sobre todo cuando tenemos Biblias para niños
que hay que usar un lenguaje más sencillo, para sí. que un niño entienda. A una Biblia de estudio como la que usted tiene por allá guardada, que es una Biblia de estudio. Esta es una Biblia también más sencilla para gente que es una Biblia católica, que tenemos precisamente Nuestra Señora de Guadalupe en la Biblia. Sí. Y esta es la Biblia de Jerusalén. Que es más de estudio. Es de estudio. Es de estudio. Entonces tiene la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia de estudio, que es una Biblia más con términos más específicos, más fieles al idioma original. Entonces, en esa secuencia de ideas, el Nuevo Testamento está escrito en griego, y el griego bíblico, no el griego que habla hoy en día en Grecia, que es un griego mucho más moderno. No, el griego bíblico no tenían palabras para describir primos o familiares. Todos eran hermanos. Como yo en la misa, yo digo, hermanos y hermanas, antes de decir, los otros no son mis hermanos, mi mamá y mi papá son diferentes. Claro. Pero primero son hermanos en Cristo Jesús, en Dios. Todos somos hermanos, porque Dios es nuestro Padre. Y segundo, si miramos los ancestros, sí, son hermanos porque tienen los mismos abuelos o tatarabuelos o bisabuelos en común. Entonces todos comparten una genealogía, una genética ahí. Entonces los primos, los tíos, los familiares son los hermanos. Entonces cuando las Sagradas Escrituras dice, tus padres y tus hermanos, perdón, tu madre y tus hermanos vienen a visitarte o están buscando por ti, o el otro texto que dice, ya me escapa la palabra. Y no es José, su padre no es José, su madre no es María, sus hermanas no son, y empiezan a decir los nombres de las hermanas. Exacto. Estamos hablando que son familiares. De hecho, hay una teoría, Tomás, el que llamaban el mellizo, le dicen mellizo porque parece que era un familiar de Jesús, porque era muy parecido a Jesús. Entonces le decían mellizo porque era muy similar. Son teorías, no se sabe realmente si realmente era familiar de Jesús o no, el mellizo. El mellizo. No Tomás el incrédulo, sino el otro. No, exacto. Ahí hay otro. Sí, habían dos. Dos Simón Pedro y dos Simones y dos Judas. Exacto. Dos Judas. Cierto. Tadeo y Iscariote. Entonces, por eso hablamos de que María no es virgen, o sea, no tuvo más hijos. Exacto. Aparte por lo que sea, porque legalmente, si José estuviera vivo, pues no había necesidad de entregarle a María a nadie. Claro. Si Jesús tuviera más hermanos, pues los hermanos iban a encargar de María, ni modo que se iban a quedar sola. Exacto. Pero María se quedó legalmente sola. Entonces Juan decide, el discípulo amado, que creemos que es Juan, según la tradición, decide aceptarla, y de hecho Juan es el único apóstol que no muere siendo mártir. Él muere anciano en la isla de Patmos, porque él se queda con María hasta el momento que vamos a ver más adelante, el momento de la dormición de María o de la asunción de María. Exacto. Que suena como dos cosas diferentes, pero a la vez es el mismo dogma de fe. Solo que para los católicos los católicos romanos los llamamos la asunción de María, y para los católicos ortodoxos la dormición de María. María duerme. Exacto. Pero así es el mismo dogma de fe. Y algo curioso que usted, dentro de la explicación que usted hace, es algo que muchos de nosotros no conocemos. La mujer judía que se quedaba sin marido y sin hijos estaba desamparada. Totalmente. No había quien la ayudara. Entonces no le daban trabajo tampoco. Por eso, por eso hay un evangelio, cuando le hacen la pregunta a Jesús sobre la resurrección, que dice, supongamos que una mujer se casa, nunca tuvo hijos y queda viuda. El hermano que le sigue la toma como esposa y también se muere. El otro hermano igual, y son los 7. Entonces le hacen la pregunta, ¿y quién es el verdadero esposo? En el cielo, ¿cierto? Que ya Jesús dice que en el cielo no hay necesidad de tener esas relaciones filiales entre esposos e hijos, porque estaremos en otro tipo de estado. Pero la pregunta es válida porque humanamente, como usted dice, en la tradición judía y en las leyes, la mujer entonces podía quedar sola. Exacto. Entonces, o había un hombre que tenía que cuidarla. Entonces, en este caso era el hermano que seguía y luego el otro hermano, que para nosotros hoy en día eso parece insólito, parece ridículo, puesto que estamos en otro tiempo, en otro contexto, y porque la mujer tiene sus derechos y la mujer hoy en día puede trabajar y tiene... Claro. Sí, por ejemplo, mi madre quedó viuda muy joven, a los 30 y algo quedó viuda mi mamá. Yo le decía a mi mamá muchas veces que se casara, que buscara a alguien, mi mamá nunca quiso.
Bueno, Bueno, ella sabrá por es qué. la decisión de ella. Decisión de ella, ¿cierto? Pero María no, la mujer judía tenía ese tipo de cosas. Entonces, es otro contexto, es otra historia. Estamos hablando hace más de 2000 años, entonces obviamente no podemos juzgar esa acción Claro, con nuestros ojos. claro. Porque ese es el error. Muchas veces empezamos a juzgar ciertas acciones con los ojos del siglo XXI, con los ojos del 2026. Y eso no es así. Sí. Es curioso porque supuestamente en ese cuento, en ese relato de las escrituras, creo que fueron 7 hermanos. Siete hermanos. Entonces, nosotros estamos, algo gracioso que pasó, estamos en una conversación sobre esa lectura. Sí. Y uno de los hermanos viene y levanta la mano y dice, hermano, después del tercer hermano, los otros eran tontos porque si se lo estaban matando a todos, olvídate. Olvídate. Ay, Señor, sí. Bueno, entonces María, entre todo esto, hay 4 dogmas de fe de María. Entonces vamos a hablar de los dogmas de fe. Estamos hablando del primero y es el más antiguo. El más antiguo estamos hablando del siglo V, en el 431 después de Cristo. ¿Qué pasa en el 431? Existe un concilio, que es el concilio de Éfeso. ¿Qué son los concilios? Para el que no sepa, el concilio es la reunión de la iglesia, de los obispos, para tomar decisiones acerca de la fe. Son concilios. El primer concilio que está en las Sagradas Escrituras en la Biblia es el concilio de Jerusalén. Cuando Pedro decía que los nuevos cristianos, porque recordemos que Pablo evangelizaba a los que no eran judíos, a los gentiles, no eran circuncisos. Entonces Pedro decía, se tienen que circuncidar, pero Pablo decía, no, porque es que ellos van a ser cristianos, no judíos. Ajá. Por esa razón, los hombres, usualmente no nos circuncidamos en la Iglesia Católica. Claro. Por ese concilio de Éfeso. Si no, exacto. O sea, fuera mandatorio para los hombres a que mate. A la circuncisión. Y el último concilio celebrado hasta el momento es el Concilio Vaticano II, que se da entre 1963 y 1965, llamado por el Papa Juan XXIII. Y realmente revoluciona la Iglesia, porque en ese concilio, por ejemplo, una de las cosas más notorias es de que la Iglesia empieza a celebrar las Eucaristías en los diferentes idiomas. Ya no en latín, que es el idioma oficial de la Iglesia Católica, sino también en otros idiomas. En inglés, en español, en francés, en hebreo. Se le llama el vernáculo. La vernácula, sí. La lengua vernácula, que es el idioma del pueblo. Del pueblo. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque anteriormente la gente iba a misa y como no tenían la menor idea de lo que el Padre estaba diciendo, se sabían algunas oraciones de memoria, por ejemplo, el Padre Nuestro, Pater Noster, qui es in celis, o la Ave María, gracia plena. Algunas oraciones en latín se las sabían de memoria, pero hay otras que no. Y cuando el Padre estaba haciendo la misa, no tenían ni la menor idea que... Entonces, la gente lo que hacía era rezar el rosario, que ya vamos a hablar del rosario, que no está mal, pero aquí el centro es Cristo, y eso lo vamos a hablar enseguida, también más adelante, acerca de eso, de qué es más importante, rezar un rosario o la Eucaristía. Y eso lo vamos a hablar claro. Más adelantico. No nos adelantemos todavía a este tipo de cosas. Entonces, eso es lo más notorio, los idiomas. Entonces, son discusiones importantes para la fe, son discusiones que ayudan a organizar la estructura de la Iglesia Católica. Entonces, el último concilio es el Concilio Vaticano II, ¿sí? Que es diferente a los congresos, a las encíclicas, a los documentos, a las diferentes actividades que la Iglesia hace poco pasó se me escapa el nombre, ahí me disculpa. Te dirán, qué padre tan malo que no sabe las cosas. El sínodo. El sínodo de los obispos, que tuvimos reuniones por parroquias, que nos reunimos, que el Papa Francisco en ese entonces quería escuchar cuál es la opinión de la feligresía frente a algunos aspectos de la fe también. Claro. ¿Sí? Eso fue hace 4 años más o menos, 4 o 5 años más o menos, que fue el sínodo que fue en todo el mundo, no fue únicamente en el Vaticano ni en los Estados Unidos, no. Todos los países, en todo el planeta,
donde hubiera una iglesia católica, la gente se reunió, escribió y se mandó eso a las diferentes diócesis, y las diócesis mandó todo esto al Vaticano, y el Vaticano ya se reunió los obispos, leyeron y organizaron. Entonces, eso es un concilio. Un concilio es una reunión de obispos para hablar cosas de la fe. Entonces, en el 431, hay un concilio que se llama el Concilio de Éfeso, se hace en la ciudad de Éfeso. Hoy en día es por allá, es Turquía, por esas áreas, que es donde quedaba Éfeso, ya no se llama Éfeso la ciudad, pero todavía se encuentran vestigios y partes de esas ciudades. Y en ese concilio surge algo que se llama en griego el Theokokos. Theokokos suena como raro, ¿sí? Pero el Theokokos es parte es como el resultado de lo que anteriormente en el concilio de Nicea, en el 325, y el concilio de Constantinopla, también hablaron acerca de, especialmente el concilio de Nicea, sobre la dualidad no la dualidad de Jesús, la doble naturaleza de Jesús. Jesús es humano y Jesús es divino. Entonces, ¿qué es el Theokokos? El Theokokos es que María es madre de Dios. Entonces, la primera virtud de María. No tiene que ver nada con palmas. Perdón, no virtud, perdón. El primer dogma de María. María es madre de Dios. ¿Y qué es un dogma? Un dogma es una verdad que no se puede cambiar. No se puede cambiar. ¿Sí? Sí, si usted puede, yo puedo cambiar mi nombre y no hay problema. El día de mañana me puedo llamar Jacinto, no hay problema. Exacto. No hay problema. Voy legalmente y me cambio el nombre. Eso no es un dogma que me llame Jorge. Exacto. Pero que María sea madre de Dios, sí. Porque mucha gente dice, ¿por qué decimos los católicos María, madre de Dios? Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Por qué madre de Dios? Entonces, esto es verdadero Dios y verdadero hombre. Si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, por lo tanto, María es la madre de Dios. Es como en filosofía, eso se llama un silogismo aristotélico, viene de Aristóteles. Silogismo. Sí. Si Pedro es hombre y los hombres son mortales, Pedro es mortal. Eso se llama un silogismo aristotélico. Entonces es lo mismo. Si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Claro. Celebramos esta fiesta el primero de enero. Por eso es importante ir a la misa. Sí, es el primero de enero, exacto. Que la gente, muchos no. No es porque es el año nuevo. No, porque es año nuevo. Exacto. Año nuevo, vida nueva, no. Pero también, pero yo siempre digo, en esa homilía, siempre lo digo todos los años, qué bueno comenzar el año en manos de la Virgen María. Sí. En esa solemnidad. Y aparte es una misa de precepto, que aquí en inglés lo llaman, es una misa de obligación. Exacto. Que personalmente no me gusta esa palabra obligación. Uno debe ir a la misa por placer, no por obligación. Pero bueno, exacto. Son términos ya como del idioma. Entonces la imagen del Theokokos la tenemos aquí. Aquí tengo una imagen. Esto es un icono. Los iconos son esas imágenes religiosas. Y es el Theokokos. María, la madre de Dios. Si vemos a Jesús, tiene el mundo en sus manos. La madre de Dios. María es la madre de Dios. Entonces el Theokokos. De hecho es Theokokos y lo pronunciamos bien el griego, o trato de pronunciar bien el griego. Theotokos. María es la madre de Dios. Primer dogma, no se puede cambiar, no podemos cambiar esto. Exacto. Segundo dogma, ya lo hablamos. La Inmaculada Concepción. Esto ya es un poco más moderno. La Inmaculada Concepción lo establece el Papa Pío IX o Pío IX. Ok. Y lo declara en la bula Ineffabilis Deus, ¿sí? Dios inefable, que declara que María, desde el primer instante de la concepción, fue presentada inmune de toda mancha de pecado original por gracia divina. Hombre, Dios va a escoger a la madre de su hijo. O mejor dicho, Dios va a escoger a su propia madre. ¿Quién escoge a su propia madre? Exacto. Siendo Dios, yo escojo la mejor madre para mí. Entonces yo escojo una mujer que esté libre de pecado, que sea pura, que sea creyente y sea servicial sobre todo. Servicial, que luego, porque ella nos demuestra eso. Si luego hablamos de las virtudes de María. Entonces María, Dios escoge a su propia madre. Alguna vez leí yo esto, estaba yo en el colegio, yo estudié en Colombia llamamos bachillerato, en Estados Unidos es diferente, la escuela superior. Sí.
En Colombia le decimos bachillerato al high school. Sí. Y, Puerto estaba Rico, yo- la escuela superior. Escuela superior, sí, como en muchos países. La prepa creo que le dicen en México. En sí. Ajá, sí, Sí. exacto. En fin, leí esta frase precisamente en mayo. Decía, ¿qué tan grande es la madre que hasta Dios quiso tener una? Yo recuerdo haber leído esa frase y se me quedó Wow. mucho en la cabeza. Eso se Sí, ¿qué tan grande es la madre? le queda sembrado uno ahí. Entonces, la Inmaculada Concepción fue declarada en 1854, entonces es un poco más moderna. Exacto. No es tanto como el Theotokos en el Concilio de Éfeso, fue en el 431. Entonces, la Inmaculada Concepción, ya habíamos hablado de esto previamente. El 8 de diciembre y 9 meses después, el 8 de septiembre, celebramos el nacimiento de María. Y si mal no recuerdo, en esos primeros siglos, como el concilio de Nicea, el de Constantinopla, el de Éfeso, lo que la iglesia aclaraba eran herejías, porque Claro. algunos decían, Jesucristo era Dios, pero No era hombre. porque ¿cómo tú vas a meter un Dios que dice que el mundo es estrado de sus pies dentro de un cuerpecito como este, ¿no? Entonces otros decían, él era hombre, pero no era Dios. ¿No? Esa dicotomía, pues entonces ellos tenían que aclararla, y en este concilio pues se aclara, y qué bien que se aclara por medio de la Theotokos, la verdad, Sí. la madre. La madre. Wow. Bueno, tercer dogma de fe. Ok. Entonces ya tenemos dos. Tenemos la maternidad de María, la paternidad divina. María es madre de Dios. Tenemos segundo la Inmaculada Concepción. María es concebida sin pecado original. Okay. Tercero es la virginidad de María, la virginidad perpetua. Esto fue establecido en el 649 después de Cristo. Estamos hablando del siglo Tran. Okay. Entonces, ahí en ese concilio sostiene que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Y María mantiene su pureza total. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una mujer dé a luz y estando virgen? Gracia divina. Exacto. Dios lo puede hacer todo. Sí. Porque son las preguntas. Yeah. Humanamente es imposible. Claro. Porque sabemos cómo nace un niño al mundo y no hay la manera en este momento de explicar cómo viene un niño al mundo. Exacto. O cómo se hace un hijo, pero es la gracia divina. Exacto. Que María, en el colegio yo recuerdo un padre, no sé si todavía estará vivo, yo creo que ya falleció, Monseñor Ernesto Estrada en Colombia, en el seminario menor, cuando yo estudiaba, allá mismo en el colegio, donde le decía que, explicando esto, que María era la virginidad de María era como una jarra de vidrio, o un vidrio como tal, que pasa la luz y atraviesa la luz, pero no destruye el vidrio, no destruye lo que está por dentro. Entonces, que el rayo o sea, la gracia divina entra en María, hace que a María consiga un hijo, pero no la daña, no le quita la virginidad, ni hace que en el momento de dar a luz, en ese lugar tan incómodo como es un pesebre, claro, en medio de los animales. Que olía, a flores no olía. Sí, que eso es otro punto para hablar luego de por qué Jesús nace en un pesebre. De pronto cuando estemos llegando a Navidad hablamos de ese punto. Claro. No se daña la virginidad de María. Entonces María es virgen antes, durante y después del parto. Por eso hablamos de que María es virgen. Exacto. La Madonna, la Virgen María. Sí. La Madonna en italiano. Sí. Ya hablamos. Entonces muchas veces nosotros los seres humanos, desde el concepto humano, pensamos, pero ¿cómo José va a estar con esta mujer? Porque Jesús era un caballero guapo, ¿no? Bien parecido. Entonces, todas sus facciones, ¿desde quién las sacó? De la madre, porque no había intervención humana. Y biológicamente, Jesús tenía solo los cromosomas de María. Exacto. No y entonces, lo que dice, ¿y cómo él no la tocó? Yo dije, fíjense en una cosa muy curiosa que dice la Escritura, y yo siempre voy a eso. Dice, José era un hombre justo. Para el pueblo judío, que era un hombre justo, un hombre santo. ¿Hombre santo? Un hombre santo. Entonces, ¿usted cree que si yo estoy con María y yo sé que ella es la madre de Jesús, ella fue el primer sagrado, yo la voy a tocar? No, ¿cómo yo voy a tocar a aquella que trae a mi Señor, a mi Dios, al mundo? La respeta. Se la respeta. Y en ese respeto
se gana el cielo. Sí, ¿no? así es. Bueno, y el cuarto dogma de fe es la Asunción de María. La Asunción de María se da en 1950 y fue dada por el Papa Pío XII. Ah, sí. El otro era Pío IX, Pío Exacto. IX, este es Pío XII. Exacto. En la Constitución, voy a tratar de pronunciar eso, está en latín. Oh, wow. Munificentissimus Deus, Ok. que proclama que María, al finalizar su vida terrena, fue asunta, fue llevada al cielo, en cuerpo y alma a la gloria celestial. Sí. Entonces aquí viene la confusión porque los ortodoxos hablan de la dormición de María. Exacto. María se va a dormir. Uh-huh, uh-huh. Hay un evangelio que no está en la Biblia, porque por cierto no todos los evangelios están en la Biblia. Exacto. Este evangelio se llama evangelio apócrifo, son los evangelios apócrifos. Es decir, historias que suenan muy fantásticas, muy irreales, muy acerca de María o de Jesús o José o de alguien. Entonces, sobre todo muchas de las narraciones de Jesús en la infancia de él. Por ejemplo, y a veces vemos películas de eso, que Jesús está jugando con sus amiguitos y que por sin querer queriendo matan a un pajarito y que él toma el pajarito y sopla sobre él y el pajarito revive y sale volando. Son cosas muy fantasiosas que realmente no es el punto central de la fe. El punto central de la fe es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que acabamos de pasar la Pascua, Semana Santa. Exacto. Todavía estamos viviendo Pascua, el tiempo pascual, pero la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, en esos evangelios apócrifos, yo leí el evangelio de San Pedro hace muchos años. Estaba yo en el seminario, estaba comenzando el seminario, estamos hablando de 1998, imagínense cuánto es hace 30 años ya, casi 30 años. Wow. 1998, hace 28 años. Y leí la Asunción, ahí está la Asunción de María. Entonces dice que los apóstoles estaban en diferentes lugares predicando. Claro. Y llegó una nube y se llevó a cada apóstol en esa nube volando y los llevó a Jerusalén y se le envió un Uber. Un Uber celestial. Celestial. No, de hecho en ese entonces yo era adolescente, claro. Tenía 16 años y era adolescente todavía. Claro. Cuando leí eso yo recuerdo que en ese entonces estaba de moda Dragon Ball, estaba con la famosa pues fue Goku que fue con él a buscarlo. Con la nube voladora. Ay, sí. Fue curioso eso. Y dice la historia que la nube los llevó a Jerusalén. En Jerusalén estaba María. Los cielos se abrieron, bajaron una multitud de ángeles, tomaron a María al cielo y arriba se veía a Jesús sentado en su trono. Y Jesús vino por María y se la llevaron al cielo. Porque esas son las diferencias entre la asunción y la ascensión. La ascensión es que Jesús sube por sus propios medios al cielo. Exacto. La asunción es que María necesita ayuda para subir al cielo. Exacto. Entonces, como María necesita ayuda para subir al cielo, son los ángeles que la llevan. Wow. Sí. Pero es un evangelio apócrifo. Es decir, exacto. No está en la Biblia. Cuando celebramos la fiesta de la Asunción de María, que es en agosto, no recuerdo la fecha, 15 de agosto, creo que es el 15 de agosto, que yo recuerdo haber celebrado esa solemnidad en México. Estaba yo en la Basílica de Nuestra Señora de México. Bien. Nuestra Señora de Guadalupe en México. Me tocó esa bendición de celebrar la Eucaristía en Ciudad de México, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Celebramos esa fiesta de la Asunción de María. Wow. Pero María subió al cielo. ¿Qué es la dormición de María? La dormición de María es la misma celebración, pero lo que dice es que María se acostó a dormir. Ella no se murió, ella se durmió. Y dormidita llegaron los ángeles. Y se la llevaron. Que viene siendo como lo mismo. Lo mismo, exacto. Sí, pero en diferente forma. Y de hecho, en Tierra Santa hay un lugar donde le muestran a uno el lugar de la dormición de María. De María se acostó a dormir. El único sepulcro el segundo sepulcro que está vacío, ¿no? Que está vacío. Exacto. De hecho, aquí en los Estados Unidos, en Washington DC, si no han ido, los invito a que vayan. Hay un lugar que se llama Tierra Santa en América. Holy Land in America. Ok. Este lugar es un monasterio franciscano donde tiene todas las réplicas de la Tierra Santa en un solo lugar. Usted me mostró alguna de las imágenes. Las fotos, sí. Wow. Tierra Santa en América. Excelente. Y ahí, entre todas las cosas que tiene, porque aparece el lugar de la transfiguración, el lugar de la resurrección, el lugar del Santo Sepulcro, la Natividad, está todo. De la última cena, el cenáculo de la última cena, está todo. Está el lugar de la dormición de María.
se llama así, donde María Así que se si va a dormir. pueden ir, les aconsejo que Si vayan. están en los Estados Unidos y pueden ir, Sí. o si están de visita en el país, si están por los de Exacto. Washington DC, y es gratuito, no hay que pagar nada, y ya si quieren dar un eso donativo, eso está mejor. Hoy en día le cobran a uno por respirar. sí, y si queda un donativo, pues lo da, y el dinero va para preservar los lugares de la Tierra Santa. Sí, que son importantes, Entonces, es costoso. Sale mucho más económico ir a Washington, a este monasterio, y ver las réplicas, obviamente no lo Claro. mismo, pero las réplicas, Que ir a Tierra, Tierra Santa. Sobre todo hoy en día sabemos el conflicto, hay que orar por nuestros hermanos en Tierra Santa y en el Medio Oriente. Ay, sí, Señor. Entonces tenemos las cuatro dogmas de María: la maternidad de María, la Inmaculada Concepción, la virginidad de María y la asunción de la Virgen María. ¿Sí? Entonces María es alguien muy especial para la iglesia. ¿Por qué? Porque María no es únicamente Madre de Dios, sino también es Madre nuestra. Entonces tenemos la fiesta de Pentecostés, que este año es el 24 de mayo, si no estoy mal. Sí, algo así. Al día siguiente, al lunes, celebramos María, Madre de la Iglesia. ¿Por qué celebramos al otro día Pentecostés? Porque María estuvo en el día de Pentecostés con los apóstoles, en el momento en que el Espíritu Santo viene. Claro. Y María siempre ha estado presente en los momentos más importantes de la vida de su Hijo y de la vida de la Iglesia. Por ejemplo, la vida del Hijo, obviamente la Anunciación. El primer milagro de María, la conversión de agua en vino de Jesús, no de María, de Jesús. Pero María ayuda, interviene, intercede por los novios para que Jesús transforme el agua en vino. Y Jesús dice, ¿y a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora. Y María, haga lo que les diga. ¿Cierto? Exacto. Entonces Jesús pide llenar las tinajas con agua y hace ese milagro. Pero María transforma y María sirve. De hecho, el servicio de María está presente siempre, en todo momento. María, estando encinta de Jesús, va hasta donde está su prima, no recuerdo el nombre del pueblo, pero hasta donde es su prima para ayudarle en el parto. No está de vacaciones. Exacto. No está decir, ya llegué yo, soy la madre del Salvador. Vengan y sírvame. Atiéndame. No. Okay. Ella va y está, y dice el Evangelio que ella está más o menos 3 meses ahí. ¿Por qué 3 meses? Porque Elizabeth, esta es en inglés, Isabel estaba encinta, ya tenía 6 meses. Y aparte, pues ya me imagino que tomaría algunos días para hasta llegar hasta allá. Porque iba en una mula o en un camello, qué sé yo en qué iba, y los caminos y las distancias, es como el día que vaya y tome un avión. Y ya, o un carro, un automóvil, no. Obviamente así demoran mucho más. Entonces estuvo con ella y le estalló en el momento del parto. Siempre sirviendo. María sirve. María siempre está al servicio de las personas. Entonces María está en los momentos más importantes. Nacimiento de Jesús, en el milagro de conversión de agua en vino, en la cruz, obviamente, en el momento de la crucifixión, en el momento del camino, porque nos dice la narración del Via Crucis que Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Exacto. Entonces, en el momento de la cruz, en la crucifixión de Jesús, todos conocemos la imagen de la piedad, donde María tiene a Jesús en sus brazos. De hecho, hay una canción muy bonita también de Martín Valverde, aunque no la canta él, la canta una mujer que se llama El Diario de María. Y es María narrando cómo ella, ese niño que tenía abrazado en la cuna cuando era un bebé, ahora un hombre, y empieza a narrar esa experiencia de María al ver a su hijo, ahora morir. Se llama El Diario de María. Escúchela, es muy bonita, y no búsquela en YouTube. Debe estar ahí, en YouTube o en alguna plataforma que tenga música. Claro. El Diario de María. Es como para el tiempo de Cuaresma, cuando nosotros hacemos el Vía Crucis allá en Puerto Rico, cantan mucho tarde de Viernes Santo, y habla de Jesús. Entonces dice, hablando de María, dice, miras al Hijo muerto, me miras luego a mí.
Dice, wow, imagínese usted estar allí y que María mira a Jesús y de momento mira a uno, wow. Es impresionante. Es impresionante. Yo recuerdo, estaba en el seminario en Colombia. Ok. Yo vi esta película, creo que era se fue hace tantos años, El Mártir del Calvario, que es una película sobre Jesús. Creo que es española. Es una película en blanco y negro, muy antigua, como de los 60, 70, algo así, antigua. No sé de qué años era El Mártir del Calvario. También lo busco aquí en el computador. Sí. Pero esa película, la busco aquí en un momentico. El Mártir del Calvario. Esa película es del año 1952. Ah, perdón, es mexicana. Discúlpeme, los mexicanos, me equivoqué. Pensé que era española, es mexicana. Y la actitud de María, ese dolor, cómo se le desgarra ese corazón en el momento en que Jesús va en la cruz. O sea, yo creo que esa actriz, si no se ganó un premio, se lo ganó en el cielo. Wow. Por esa actuación. Sí, porque se notaba el dolor. El dolor Wow. de María. Imagínese. Sí. A ver quién actúa de María. María Marezo se llamaba Consuelo Frank, según me está diciendo Google. Okay. Consuelo Frank es la actriz que hizo de María la Madre de Jesús. Pero esa película dura 1 hora. Está en YouTube, por cierto. Okay. 1 hora y 50 minutos. De hecho, no está tan larga para hacer una película vieja. Pero es en blanco y negro. Sé que está en blanco y negro. Sí. Está en blanco y negro todavía. Maravilloso. Entonces, María está en momentos importantes. Pentecostés, obviamente. Pentecostés está ahí en el momento de la recepción del Espíritu Santo. Aunque ella ya tenía el Espíritu Santo, Jesús nace por medio del Espíritu Santo. Claro. Pero de todas maneras, ella está en ese momento orando. No esperando que los apóstoles le sirvieran, no. Orando y posiblemente ella le está sirviendo a ellos. Yeah. Y dándole fortaleza, porque... Claro, dándole fortaleza. Y yo no puedo, aunque las Sagradas Escrituras no lo digan, yo no puedo creer que Jesús no haya ido a ver a María después de la resurrección. Claro. O sea, eso no está en la Biblia, pero sí. Yo me imagino a Jesús entrando, hola mamá. Exacto, sí. Lo logré. Repito, ¿por qué no está en la Biblia? Porque lo más importante es pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, esas partes no nos importan. Realmente es parte de la intimidad entre María y Jesús, sí. Entre madre e hijo. Sí. Pero María también está en los momentos importantes de la iglesia durante la historia. Entonces, durante la historia, María se iba apareciendo en diferentes lugares a diferentes personas. ¿Sí? Que la iglesia, pues, sí nos dice que no tenemos que creer en esas apariciones. De hecho, porque no es un dogma de fe. Claro. Es algo más personal. En teología fundamental, hablamos de 2 tipos de revelación. Existe una revelación pública, que es dada a través de las Sagradas Escrituras de la Biblia, del magisterio de la Iglesia Católica, que tengo el catecismo, y de la tradición de Jesús. Y hay otra revelación, que es una revelación privada, personal, que es para mí. ¿Sí? A mí no me obliga a creer lo que Dios le ha revelado a usted, por ejemplo. Entonces, María se le ha aparecido a ciertas personas en ciertos lugares, en ciertas épocas de la historia, ¿cierto? Eso no nos obliga a creer. Por ejemplo, en Colombia queremos mucho, y eso es con todo el respeto del mundo, a la Inmaculada Concepción. Pero a Guadalupe la queremos, pero no la tenemos tanto como los mexicanos. Claro, igual que en Puerto Rico, sí, cierto. Como los mexicanos. O nosotros en Colombia, por aquí la tengo. Tenemos en Colombia, tenemos esta que es Nuestra Señora del Rosario de Chinquiquirá, que es la patrona de Colombia, que la fiesta es el 9 de julio. Entonces, pero en otros países como Chinquiquirá, ¿y quién es Chinquiquirá? Exacto. Sí. Como aquí yo tengo el devocionario de mi congregación. Sí. Entonces, esta es la imagen de Nuestra Señora de la Divina Providencia. Es la patrona de Puerto Rico. Entonces, Pablo VI la nombró como la patrona. Pero antes de eso, los hermanos de mi congregación, desde el 1921, ya la estaban proclamando como su patrona, ¿no? Y gloria a Dios que la isla la cogió como la patrona, ¿no? Patrona de Puerto Rico. Sí. Entonces estas apariciones de María es una manera para decirnos, primero, que no estamos solos, que no somos huérfanos, que María está orando por nosotros. Recordemos el Ave María, ora por nosotros, Santa Madre de Dios.
Si ora por, ruega por nosotros, Santa Madre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Esa es una. Pero la otra es también, ora por nosotros, Santa Madre de Dios. Exacto. Para que no desprecie las oraciones que dijimos. Exacto. En fin. Entonces, María siempre está con nosotros. Y todas esas apariciones es María demostrándonos. Y siempre la caracterización es diferente. Aquí tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe, que es muy querida, que es muy querida por todos nosotros, patrona de las Américas, es decir, desde Canadá hasta Argentina, porque recordemos que América es todo el continente, no solo los Estados Unidos de América. Y centro, norte, sur y centro. Todo el continente, sí, norte, sur y centro. Guadalupe, tenemos Chinquiquirá, que ya le mostré, tenemos, esta es especial para mí, esta se llama Nuestra Señora de la Paz, aunque honestamente todavía no está reconocida por la Iglesia Católica. Y le voy a decir por qué. Esta Nuestra Señora de la Paz es la Virgen que se apareció en Medjugorje. Si quieren conocer sobre Medjugorje, también vayan a mi video sobre Medjugorje. Estuve en Medjugorje el año pasado, hace ya casi un año, el 22 de mayo viajé a Medjugorje. Y todavía no está reconocido porque la Virgen se le aparece a 6 visionarios, a 6 niños, que hoy en 1981, año en que yo nací, mejor año de la historia, Medjugorje se le aparece y todos estos personajes están vivos. Entonces la Iglesia no puede decir que realmente sea una aparición real de María, puesto que ellos pueden inventar. Ellos pueden decir, María se me apareció. ¿Y quién asegura eso? Si únicamente los ven ellos. Entonces la Iglesia es también muy cautelosa, muy cuidadosa en decir, ¿hay una aparición o no hay una aparición de la Virgen María? Entonces, pero es una bonita experiencia. La Iglesia sí, con el Papa Francisco el año pasado, más o menos en marzo o abril del año pasado, antes de que él falleciera, obviamente, abrió la posibilidad de ir a Medjugorje como centro de peregrinación, como centro de renovación de nuestra fe, más el carácter sobrenatural de las apariciones de María, pues no están todavía avaladas por la Iglesia Católica. Claro. Sí va un obispo, porque ella todos los días, ¿hoy es qué día? ¿Es 25? 24, mañana se aparece María de nuevo a darle un mensaje a uno de los visionarios. Entonces siempre el 25 de cada mes da un mensaje, al mundo. Y eso es lo que estudian la Iglesia. Claro. Esos mensajes para ver si... Claro, entonces va un obispo desde el Vaticano, va hasta Medjugorje. Pues Vaticano y Medjugorje están cerca relativamente. Porque Medjugorje, por cierto, está en Bosnia y Herzegovina, que está al oriente de Roma, de Italia, perdón. Lo separa parte del Mediterráneo, pero está relativamente cerca. Entonces va un obispo a escuchar y él es el que avala el mensaje, que es si el mensaje es de María o no es de María, pero lo único como tal. Pero María en sí no se aparece. Pensé que era la misma imagen de María. Entonces María se ha aparecido en muchos lugares y hay muchas vírgenes Marías. En Colombia tenemos Señora de Chinquiquirá, que ya le mostré, es esta de acá. También en Colombia se apareció Nuestra Señora de las Lajas, que está al sur de Colombia, también tuve la oportunidad de ir allá. Se apareció en un cañón y se apareció en una piedra que se llama Las Lajas, y alrededor de esa piedra construyeron la iglesia. Eso queda en un pequeño pueblo, una pequeña ciudad que se llama Ipiales, en el departamento de Nariño, en Colombia, que está en toda la frontera con Ecuador. Está como a una hora de la frontera con Ecuador. Está al sur de Colombia. Me imagino que habrán hasta devotos de Ecuador. Sí, de hecho la historia dice que fue una mujer indígena que viajaba de Ecuador a Colombia y estaba lloviendo y se resguardó. Ahí llevaba a su hija era muda, y la hija vio a la mujer y cuando menos pensó la hija dijo, mami, mira la mujer que... Entonces la niña empezó a hablar. Que era muda, sí, cierto. Que ella era muda. Entonces es una historia bonita, Medjugorje. Y hay otras vírgenes, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Señora de... Nuestra Señora de Altagracia, Divina Providencia. O sea, hay tantas y tantas apariciones de la Virgen. Caridad del Cobre de Cuba. Caridad del Cobre de Cuba.
¿Qué otra? O sea, hay muchos videos. Yo creo que me quedaría corto. Nuestra Señora Sí. de la Leche es muy bonita porque Nuestra Señora de la Leche es María alimentando al niño Jesús. Y se le ve el seno a María y todo alimentando al niño Jesús porque lo estaba amamantando. El niño se está alimentando. Nuestra Señora de la Pobreza. O sea, hay muchas apariciones. Y esas apariciones para decirnos no estamos solos y María está intercediendo por nosotros en todo momento. Sí. Por eso es importante María para nosotros. Sí, no. Y cuando vamos a lo que usted dijo hace un rato, que María guardaba todo eso en su corazón. Entonces, yo me imagino a María. Corazón, por cierto, aquí está el Corazón de María. Ah, el Inmaculado Corazón, aquí está. Hay 2 Inmaculados Corazones de María. Entonces, ¿qué sucede? Pues en una predicación que estaba en los campos de Puerto Rico, sí, yo les decía, estaba hablando del tema de María, yo les decía, miren, María, cuando el ángel se le presenta, le dice que este niño es el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿ok? Pero entonces nace el niño y empieza a crecer. Entonces este niño ya tenía 30 años y todavía iba a la sinagoga, conocía las escrituras y qué sé yo, pero nada de nada, ¿no? Hasta la boda de Caná que usted mencionó. sí. Entonces ella le dice, mijo, todavía no es mi tiempo, mamá, no, todavía no es mi tiempo. Y entonces ella se voltea con esa confianza, porque hay que estar confiado y decirle, hagan lo que él les diga. Claro. Porque él le pudo haber rechazado a esa persona también. Y él dice, llévenme donde está el agua de la purificación, las vasijas para la purificación. Y entonces, como esa conexión, pero yo a Jesús, yo le decía a ellos, a Jesús, María le tenía que limpiar cuando estaba pequeño, ¿verdad? Obvio. Y se hacía sus cositas. Cuando estaba jugando con sus amiguitos y quizás se caía y se daba una raspadita, allí iba María a limpiar la heridita, ¿no? Todo eso, porque Jesús estaba diciendo, Jesús era verdadero hombre. Claro. Pues como hombre sufrió las cosas de un hombre, excepto el pecado. Excepto el pecado. Y entonces, como Dios, pues obviamente ahí comienza en su vida pública con las bodas y por ahí conocemos toda la otra historia que está aquí en las Escrituras. O sea, parte de, porque si se fuera a escribir todo, como dice San Juan, los libros del mundo no darían para contenerlo. Claro que sí. 2 cosas antes de ya ir terminando, que ya hemos hablado como por 1 hora, creo, no sé cuánto llevamos. Sí. Y gracias por estar con nosotros por este rato. Claro que sí. El Catecismo de la Iglesia Católica, recuerde, este libro nos da muchos elementos para nuestra fe, nos explica muchas cosas. Entonces, en el número 693 nos habla sobre María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, que es lo que estamos hablando, de que María está siendo presente en la vida de la Iglesia. Entonces dice, después de haber hablado de la función de María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y el Redentor. Más aún es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que naciera en la Iglesia a los creyentes, miembros de aquella Iglesia. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. 2 palabras que quiero resaltar aquí. La primera palabra, se le reconoce y se le venera. Porque es que hay personas que piensan que nosotros los católicos adoramos a María. Nada que ver. Nada que ver. Nosotros no adoramos a María, nosotros veneramos a María, honramos a María, queremos a María. Si tenemos todas estas imagencitas de María, es porque nos recuerda que ella es nuestra madre, ella está orando por nosotros, ella nos cuida. Solo eso. Es como cuando yo tengo en mi celular la foto de mi mamá, en mi teléfono. ¿Es mi mamá? No, es una imagen, pero me recuerda a mi mamá, ¿sí? Que ahora mi mamá está en el cielo, que ya falleció, pero me recuerda a mi mamá, pero no es mi mamá. Claro. No es mi mamá. Entonces lo mismo pasa con la Virgen María. Tenemos todos estos iconos, tenemos todas estas imágenes para recordarnos
que María es nuestra madre y nos está cuidando. Entonces, veneramos a María, no la adoramos. No. ¿Iba a decir algo? No, que yo estaba diciendo también una cosa interesante es que pensemos, María usaría el mismo traje de cuando dio a luz a Jesús todo el resto de su vida. Ajá. No, pues ella tenía otros vestuarios. Entonces, María en cada advocación, Sí. ¿verdad? O aparición, pues se presentaba a ese pueblo. O sea, si te vas a presentar a una persona sencilla y humilde, tú no vas a usar un vestido con oro y todas esas cosas, Claro. porque es para que nos podamos identificar con esa imagen de Nuestra Señora. Ah, ella se parece a mí. O sea, Guadalupe se parece a mí. Claro, la Virgen Morenita. Morena es una Virgen Morena. ¿No? Indígena. Entonces, ¿y por qué María aparece? No es porque ella le da la gana, no, es porque Dios lo permite. Así es. Si Dios no lo permite, María no aparece. No aparece. Ok. Entonces, lo primero es María, o sea, nosotros veneramos a María, no la adoramos. Uh-huh. Segundo, es algo interesante lo que dice el catecismo, porque hay confusión y el Santo Padre, el Papa León XIV, estuvo hablando sobre esto, que la gente malinterpretó las cosas y alguna gente incluso está enojado con lo que el Papa dijo. Dice el catecismo en el mismo artículo que les leí, si no me cree, vayan al catecismo número 963 del catecismo. Dice, es la madre de los miembros de Cristo, es decir, la madre de la iglesia, porque colaboró Colaboró, ¿no? con su amor Uh-huh. a que naciera la iglesia, los creyentes, por que están en Pentecostés. Colaboró. Porque hay que tener en cuenta que el Papa dijo que María no es corredentora. Claro. María no es corredentora, porque si ponemos a María como corredentora, María entra en el mismo nivel, en la misma posición de Jesús. Exacto. Y María no es Dios. Exacto. María no es una diosa. Nosotros no adoramos a María. Al único que adoramos es a Dios, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Period. Punto. Exacto. Colabora, claro, colabora. Estuvo en los momentos grandes de la iglesia. Ella estuvo en los momentos principales de la iglesia. Sigue estando en la iglesia. Uh-huh. Pero ella colabora con la iglesia. Pero colaboró con Cristo. Pero no es corredentora, que es diferente. No es el mismo nivel. María no muere en la cruz. María no fue Exacto. crucificada. María, Exacto. nosotros no recibimos el cuerpo de María, sino el cuerpo de Cristo. Exacto. ¿Y qué pasa? La redención se cumple en la cruz. En la cruz. Y María no pasó por la cruz. No. Al contrario, Jesús amaba a su madre tanto que no quería que sufriera hasta la muerte. Me imagino, por eso es que la iglesia ortodoxa dice la dormición. Es como que se fue en un sueño. O sea, no, yo me recuerdo en mi familia, mi abuela hablando de cuando murió mi abuelo, y se fue como un pichoncito. Uh-huh. Entonces, ¿qué quería decir ella con eso? Ella quería decir que no pasó dolor. Exacto. ¿Verdad? Que hay personas que cuando están muriendo pasan mucha agonía. La agonía. Y eso, ¿no? María no pasó con eso. Pero él sí lo hizo, nos redimió en la cruz, y por eso es que no podemos adorar a María y no puede ser corredentora. No puede ser corredentora. Okay. Gracias, Padre. Entonces, como María no es corredentora, María siempre nos muestra a Jesús. Entonces, hay algo importante. Aquí tenemos el Santo Rosario. Vamos a mostrar el grande. Tengo aquí un super rosario. Sí. Un rosario gigante. Sí, se lo puede guindar al cuello y llevar donde quiera. El rosario, aquí tenemos, por cierto, San Francisco. No había visto. San Francisco. Mira, San Francisco de Asís. Cuando rezamos el rosario, siempre empezamos en la cruz. Uh-huh. ¿Por qué en la cruz? Porque María siempre nos presenta a Jesús. Si miramos las imágenes de María, tenemos esta imagen o tenemos esta otra. Si miramos las imágenes de María, ella también, ¿cuál tiene el niño? Este tiene el niño también. Y esta también. María tiene, muéstrame, María tiene el niño, sí, también tiene en los brazos. María tiene el niño en los brazos, ¿sí? Exacto. Si miramos eso, María tiene el niño en los brazos
María siempre nos presenta a Jesús. Usted me puede decir, padre, ¿qué pasa con la imagen que no tenga el niño? Por ejemplo, la de Medjugorje, que no tiene el niño. O la Inmaculada Concepción. O el Inmaculado Corazón. Inmaculado Corazón de María. Estas imágenes, Ajá. aunque aparentemente no tenga a María, pero no tengan al niño, el niño sí está ahí. ¿Y dónde está el niño? En el vientre. Claro. Si usted pone a mirar, por ejemplo, la imagen de Guadalupe, aquí está la de Guadalupe. Si se pone a mirar, la imagen de Guadalupe es una imagen, esta es la imagen de Jesús. Es una imagen de una mujer encinta, una imagen embarazada. ¿Y cómo lo sabemos, padre? Ahí tiene la imagen, mírela bien. Tiene una cinta aquí. La cintita. La cintita, que es la que separa el vientre del pecho. Ok, qué interesante. Ustedes sabían eso, que la cintita también significaba eso. Esto está fuera de cámara, pero aquí hay otra imagen allá de la Inmaculada Concepción. Está fuera de cámara. Luego le mando. También tiene la cinta. Mira que ahí está el fondo de la Guadalupe la Grande. Ajá, de la cinta. Entonces la cinta es que María tiene al niño en el vientre. En el vientre. Entonces empezamos el rosario con la cruz, porque María nos lleva a Jesús. Y cuando rezamos el rosario, donde aparentemente eso es una oración mariana, porque siempre decimos Ave María 50 veces. Claro. Digo aparentemente porque realmente es una oración cristocéntrica. Porque estamos meditando en la vida de Jesús, en los misterios gloriosos, pero en gozosos, dolorosos. No, el orden es gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Los 4 misterios del Santo Rosario. Sí, los 4 misterios. Y estamos rezando la historia, la vida de Jesús, estamos meditando en la vida de Jesús con María, vamos orando hasta llegar de nuevo a la cruz. ¿Qué significa? Significa que María nos presenta a Jesús y a la vez camina con nosotros para ver a su Hijo Jesús. En nuestra oración. En la oración. Wow. Cuando yo estaba en Medjugorje, cuando yo fui a Medjugorje el año pasado, una de las cosas que nos decía el que nos estaba haciendo toda la guía religiosa, ¿no? Él es el hijo, él se llama Joseph, está en el video, incluso lo entrevisté, repito, vean el video, está en mi canal, en el canal del Padre Jorge. Él decía, él es hijo de las visionarias, hijo de Ivanka, que fue la primera que vio a la Virgen María, ese 25 de junio de 1981. Decía que María muchas veces dice, si yo estoy aquí y en la iglesia están celebrando la Eucaristía, no me vengan a ver a mí. Vayan a la iglesia a ver a mi hijo. Ahí está. Porque María siempre está apuntando al hijo. Entonces es importante que recemos rosario. O sea, obviamente esto es grande, esto es para tenerlo en una habitación, para que lo recen en la familia. Usualmente tenemos rosarios más pequeños. Tenemos esto que se llama un decenario. No le digan denario, porque un denario es una moneda. Decenario porque tiene de decena, porque tiene 10 para rezar 10 Ave Marías. Tenemos este que es como un anillito, que lo pueden tener perfectamente en el bolsillo, en su billetera, en su cartera. Tenemos este otro decenario, que es un poco más grande. Te lo pones como una manillita y lo puedes tener en cualquier momento y puedes rezar el rosario en cualquier lugar, porque lo tienes en tu mano. Vas rezando el rosario. Claro. Tienes el tradicional, que es el que muchos de nosotros tenemos, que es rezar el rosario, igual, lo tenemos en nuestros bolsillos o en nuestras carteras. Algunos incluso se lo ponen en el cuello, claro. Pero eso no es de adorno, que ese es el problema. Muchas personas se ponen el Santo Rosario de adorno. U otros tenemos este que es el grandote, este tiene los 4 misterios en uno, como ven es uno gigante. Y este rosario, de hecho lo conseguí en Medjugorje, es porque Nuestra Señora nos dice que recemos, Nuestra Señora en Medjugorje nos dice que recemos el Santo Rosario todos los días y que recemos el rosario todos los misterios, todos los días. Completo, el rosario todos completo. Los días. Entonces ella sugiere, cuando ella empezó a decir esto, solo había 3 rosarios. Está el misterio gozoso, doloroso y glorioso. Los misterios luminosos todavía no estaban, porque en 1981, y los misterios iluminosos fue introducidos por el Papa Juan Pablo II en los 90, no recuerdo exactamente la fecha. Entonces fue introducido después, fue presentado después. Lo que propone, y nos lo decían allá, es, como obviamente muchos no tienen tiempo para rezar los 4 de una vez, entonces rezar en la mañana los gozosos,
Ok. Al mediodía los luminosos, en la tarde los dolorosos y en la noche antes de dormir los gloriosos. Los gloriosos. En esa manera podemos rezar los 4 misterios a la vez. Claro, hay unos días, lunes y sábado son los misterios gozosos, martes y viernes dolorosos, miércoles y domingo los gloriosos y el jueves los luminosos. Claro, lo pueden rezar de esa manera. Lo importante es rezar el Santo Rosario. Pero Nuestra Señora en Medjugorje, Nuestra Señora de la Paz, es lo que nos recomienda. Nos recomienda. Entonces recordé, rezamos Rosario, aunque aparentemente sea una oración mariana, realmente es una oración cristocéntrica, puesto que estamos reflexionando en la vida de Jesús de la mano de María. Y la oración contempla las palabras del ángel. Claro. Dios te salve, María. Claro, Dios ese saludo del ángel, el saludo del ángel, el saludo también de Isabel. También de Isabel. Y es una oración muy bonita. Entonces, la idea es que recemos el rosario seguido, no de vez en cuando. Ojalá lo hiciéramos todos los días. Repito, la sugerencia es hacer, no necesariamente con este rosario súper grande que yo tengo, que conseguí en Medjugorje, pero con un rosario simplemente repite 4 veces. Claro, y ya. Y ya. Y entonces, y es interesante cómo el rosario se introduce por medio de los, ¿verdad? Claro, y el rosario de hecho se llama rosario porque son rosas a la Virgen. Volvemos al comienzo de esta plática. Exacto. Que hablamos de que hacemos en mayo, porque en mayo se le daba, porque San Felipe Neri le ofrecía rosas a María, flores a María en mayo. Rosario significa rosas. Y de hecho, al comienzo era 150 Ave Marías que correspondía a cada salmo. Exacto. Era por cada salmo, eso originalmente. Exacto. Porque los sacerdotes, los religiosos, rezamos la liturgia de las horas, que rezamos los salmos, los 150 salmos en un mes, pero la gente no tiene la oportunidad, entonces rezaba el Ave María 150 veces. Sí, por el trabajo y todo lo de la vida, ¿no? Exactamente. Sí. Para terminar, tengo esta Virgen. Esta Virgen me la regalaron en la parroquia en Navidad. Tengo también un Jesús parecido. La usábamos para catequesis con los niños y ella siempre da un mensajito. Vamos a ver si soy capaz. Poner aquí junto al micrófono. Luke 1:46-49. Praise God. I am so happy. The great things that God has done for me will never be forgotten. Holy is His name. Traduzca. Porque Okay. Sí, alaben al Señor. Porque ha hecho maravillas. Porque ha hecho maravillas en mí. Su nombre es santo. Ese es el Magnífica. El Magnífica, sí. Alaba mi alma la grandeza del Señor. Se eleva mi espíritu en el Dios mi Salvador. Que usualmente es una oración bien cerca de los legionarios. Y se reza todas las noches, las tardes, en la liturgia de las horas, en las vísperas. Exacto. El Ángelus. Pero el Magnificat. En las vísperas. También tenemos el Ángelus, que es el saludo del ángel, que se reza a las 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde y medianoche, pero usualmente la gente está durmiendo a medianoche. Sí. El rosario, tenemos, hay varias novenas a la Virgen María, mejor dicho, hay muchas oraciones a nuestra Madre. Quisiera aclarar una cosa también, porque hablan hay mucho, nuestros hermanos de otra fe hablan del diezmo. Entonces, yo los escucho y digo, pero es que lo que significa el diezmo no es solamente dar de lo que, ¿verdad?, recibo, ¿verdad?, para la iglesia, para el sostenimiento de la iglesia y al Señor, sino también que el diezmo debe ser el 10% de mi tiempo al Señor. Entonces, ¿qué significa eso? En 24 horas, aproximadamente 2 horas y media, más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo lo logro? Pues mire lo que dice el Padre, oracioncita sencillita durante el día y no tengo que detenerme para orar. Así es. Bueno, creo que vamos terminando. Creo que ha sido una charla muy interesante y podemos seguir hablando de María y de hecho nos faltó hablar de las virtudes de María. Exacto. Mejor dicho, hay muchas cosas de María también, del servicio, de tantas cosas que ella está. Pero tengan seguro que María siempre está orando por nosotros, siempre está ahí presente con nosotros.
Y bueno, espero pues que les haya gustado, que haya compartido Sí. con nosotros. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros Claro. todo este rato, ¿verdad? Recuerde que la sesión se llama Hablando de. Yo creo que nunca lo dijimos, hablando de quién. ¿Hablando de quién? Hablando de María. Hablando de María. Así se llama el capítulo de hoy, Hablando de María. Y qué bueno que nos esté acompañando. Esperemos que pronto nos volvamos a encontrar con otro Hablando de. Vamos a ver de qué. El Espíritu Exacto. nos guiará. Exacto. Hablando del Espíritu. El Espíritu Exacto. nos guiará de qué queremos hablar la próxima vez. Recuerde dejar comentarios, sugerencias, si quieren que les respondamos inquietudes, pueden escribirnos. A todos trato yo siempre de responderles. Todo desde el respeto, obviamente. Sugerencias, y aquí estamos. Temáticas que quizás que ¿verdad? Temáticas, cosas que quieren que compartamos. Ahí estamos nosotros para ayudarles, para servirles, porque eso es nuestra tarea, evangelizar. Si vienen algún día a Rochester, paren por acá por la parroquia y aquí Sí. estamos dispuestos también a colaborarles y a compartir con ustedes un rato. El otro video que hicimos, el de hablando de los hermanos Cheo, sé que muchas personas lo han visto y me han dado buenos comentarios, me han llamado, me han escrito, entonces es algo que ha sido también positivo, sobre todo porque mucha gente no conocía a los hermanos Cheos. Exacto. Entonces, qué exacto. bueno que podamos hacer este tipo de actividades y de encontrarnos con el Señor a través de los medios de las comunicaciones, de las redes sociales. Una vez más, si tienen dudas, comentarios, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle clic, denle a la campanita para que YouTube les diga cuando subo algún video. Trato de subir mis videos corticos que se llama Pildoritas para el Alma, que son videitos cortos de 45 segundos, un minuto, que habla sobre diferentes reflexiones sobre el Evangelio del día. También tenemos la otra sección de charlando desde. También tengo videos charlando desde Watkins Glen. Hicimos el video de Watkins Glen. Ese estuvo muy querido, sí, estaba muy chévere. Entonces ahí estamos haciendo crecer el canal. Entonces, por favor, esperamos que se unan con nosotros, que compartan este video con sus amigas. Y vamos a hacer una oración entonces para terminar. Ok. Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la oración está tomada del libro del Apocalipsis, el capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tomámosle gracias a Dios por darnos a María como nuestra madre y vamos a pedirle a ella que nos proteja, que proteja a todas nuestras madres, a todas las personas que necesitan siempre de nuestra oración, de nuestra ayuda y que todos nosotros podamos, a ejemplo de María, hacer siempre su santa voluntad. Por eso entonces vamos a decir todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espero veros pronto, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Adiós. Hasta luego.